el doctor Francisco Astudillo en Universidad en Línea. Qué grato de verdad tenerlo con nosotros. Ustedes seguramente disfrutaron todas esas entrevistas maravillosas que tuvimos con él y esta semana nos ocupa un tema que es bien sensible. La semana pasada estuvimos hablando de la inteligencia artificial. Bueno, por lo menos hay algo de inteligencia por allí, ¿no? Es una opción. Pero el punto es el derecho de autor con la inteligencia artificial. Hemos visto a través de las redes sociales cómo los productos de la inteligencia artificial no pueden tener autoría y son de propiedad universal. Vamos a hablar de eso y de otros temas que tienen que ver con la propiedad intelectual, las patentes y todo lo que tiene que ver con la producción intelectual del individuo. Y el tema, por supuesto, cobra relevancia porque estamos en un ambiente universitario y en los ambientes universitarios se producen patentes, se producen libros, se producen cursos y todo eso habría que verlo tras la lupa de la propiedad intelectual. Bienvenido, Francisco, qué bueno tenerte en Universidad en Línea. Muchísimas gracias, Mari. Para mí siempre ha sido un placer conversar contigo en Universidad en Línea, pues, y gracias por darme nuevamente la oportunidad de estar allí Oh, presente. Siempre estaré allí. gracias a Muy ti, de cómodo. verdad. Gracias a ti, porque te considero uno de mis más directos amigos y sobre todo por el nivel de compromiso, de especialidad y de presencia ante este tema que es tan sensible. Bueno, tocamos la propiedad intelectual. Háblanos del concepto y cómo se viene manejando en el presente. Mira, la propiedad intelectual son normas para proteger, para conferir derechos sobre los resultados del, de la, del resultado del intelecto de los seres humanos. Ujú, Son normas, realmente, no son ujú, normas. El proceso creativo que se da en la mente de las personas origina un resultado. ujú. Y ese proceso creativo si es el mismo para una obra artística, para una creación técnica, siempre va a ser el mismo que se da Ok. internamente en la mente de los creadores y se materializan tanto en una obra musical protegida por el derecho de autor como en una creación técnica protegida por la propiedad industrial, Ujú, concretamente las patentes de invención. ujú. Entonces, claro, cada vez que llega una tecnología novedosa, un poco se produce un pequeño sismo en las normas de propiedad intelectual, por cuanto siempre las nuevas tecnologías son retos a su protección por esta vía. Eso ha sucedido en el pasado Ujú, con tecnologías como la biotecnología, incluso mucho antes en materia de la química industrial, también ujú. se produjeron problemas para su protección por vía de patente. Pero siempre el derecho de propiedad intelectual se ha ajustado. El derecho es muy dinámico y el Sí, derecho de propiedad intelectual más. Es muy dinámico y se ajusta. claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial son que genera, pues son máquinas que generan creaciones. ¿Por qué? Porque se les da, a través de un algoritmo, se les da información Ujú, y se les dice, créeme una pintura de tal magnitud, con tales colores, se le da toda la información y ella obedientemente lo hace y ujú. genera una pintura. Entonces, esa pintura puede ser protegida por el derecho de autor. La mayor parte de los países ha dicho que no. Ujú, ¿Por qué? Porque es el ser humano como persona el que puede generar creación. Una máquina no puede crear, una máquina puede crear creaciones, puede crear este, eh, resultados, pero esos resultados no podrán ser protegidos por cuanto las leyes ujú, establecen que son personas los creadores, son personas. ujú, Entonces, fíjate, en el caso del derecho de autor, una pintura que fue generada por una máquina dotada de inteligencia artificial, ha tratado de ser protegida por vía de derecho de autor, copyright, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países, y no ha podido ser ujú. protegida por cuanto las leyes hablan de personas, Claro. que tienen que ser una persona, que tienen que ser un ser humano.
el que produjo esa creatividad. Ujú. Y eso es una cuestión de derecho. O sea, la respuesta es muy fácil, está en el derecho, porque una máquina no es sujeto de derechos y obligaciones. Es muy fácil. Claro, Un juez diría, ese quid iuris, eso es cuestión de derecho. En el caso de Venezuela, las leyes, tanto de derecho de autor como de propiedad industrial y el mismo Código Civil, dicen que los productos del intelecto son propiedad de la persona que los genera. claro. Entonces, persona, habla de persona, no de máquina. Sí, Entonces, en Venezuela sería imposible registrar como derecho de autor, por vía de derecho de autor, una creación de una máquina. No podría ser posible. ¿Por qué? Porque la propia ley habla de persona. Una ujú, persona jurídica puede ser titular de derecho, pero el creador tiene que ser una persona natural. claro. Fíjate que cuando se solicita una patente, se dice quiénes crearon esta patente. Fulano, Vengano, Sutano, 3 investigadores. Obtuvieron una patente y le cedieron su derecho a una empresa, a un laboratorio, a una empresa, a quien ellos Claro, quieran, porque ujú, esos derechos son transmitibles. Las claro. personas pueden transmitir su derecho. Ahora, ¿puede una máquina transmitir el derecho? No. Y son hereditarios también, Ujú, incluso. O sea, los sujetos de derecho, las personas, cuando fallecen, pues sus descendientes heredan el patrimonio intangible de los derechos intelectuales que hayan generado en vida. ujú. ¿Entiendes? Sí. Pero una máquina no puede transmitir derechos, no puede ceder, no puede vender sus derechos. Pero quizás el argumento es que esa máquina fue operada por un ser humano que dio las instrucciones para construir X cosas. Y esas Por instrucciones su, de alguna manera, bueno, está el ser humano por detrás, no lo creó la máquina sola. claro, claro, claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, fíjate, hay un ser humano detrás que creó esa máquina y le Ujú, dio todo. Pero lo mismo, en el caso, un caso concreto que estuve viendo que decidió una ujú, corte, un juzgado en los Estados Unidos este mismo mes de agosto del 2023. Esa persona señaló que fue la máquina la que generó toda una pintura. Entonces, él quiso registrarla en la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos y le dijeron que no, ujú. precisamente porque la máquina no es una persona y la ley habla de personas. Sí. Entonces, él se fue a una corte, a un juzgado, y el juzgado le dijo que la Oficina de Copyright de Derecho de Autor tenía razón al no darle el derecho porque la ley habla de personas. Pero fíjate que la Sí. juez, porque fue una juez, una mujer, señaló que debería revisarse entonces la legislación, porque estas tecnologías de pronto siempre, como te decía al inicio de la conversación, Ujú, crean estos problemas dentro de la protección por vía de propiedad claro. intelectual y que si se quería que una máquina fuese en algún momento este, tomada como creadora de un resultado de este tipo, bueno, entonces tenían que modificarse la ley. Bueno, Eso también, eso es bueno tanto para Estados Unidos como para todo el para el mundo, mundo, porque claro. esas leyes son territoriales. Entonces, aquí en Venezuela habría que legislar un poco también sobre la materia. Claro, y es algo muy novedoso, pero bueno, ya que tocas el tema de las personas, en este mundo loco vemos que los animales también pintan, tienen derecho de Mm. autor. Tú ves el mono que pinta, el elefante que pinta con la trompa, sus obras de arte tienen derecho de autor. Fíjate, no, incluso en el caso del mono, que le tenía un nombre, Naruto. Ujú, Naruto, que era un mono que también tomó una fotografía. Sobre las fotografías hay derecho de autor también previsto en la ley. Entonces, él tomó una foto, dice el dueño del mono que el mono agarró el celular, tomó el celular y tomó una foto ujú. de autor y le dijeron lo mismo. No, los animales no pueden ser, no son sujetos de derecho a la luz del derecho de autor Ujú. y de la propiedad intelectual en general. Y Sí. entonces esa decisión del mono, pues incidió en la decisión que tomó la juez de los Estados Claro, Unidos en el caso de la inteligencia artificial. Que no es persona, ni el mono ni la máquina son personas.
Claro. Entonces, es lo mismo, ¿eh? Tendrían que modificar la ley y decir, bueno, tanto el mono como las máquinas tienen derecho de autor. Bueno, pero en fin, es un tema bien complejo y bien de actualidad. Pero vámonos al mundo académico, si me lo permites. Derecho de autor en el mundo académico. ¿Qué tiene derecho? Mira, hay una gran proliferación de cursos a través de las redes sociales, de distintos escenarios. El curso tiene derecho de autor. Diseñar un curso tiene derecho de autor y el contenido, por supuesto. Claro, por supuesto que sí, pero fíjate, el derecho de autor no protege conceptos técnicos y Mm, filosóficos. ¿Entiendes? Entonces, no se puede, porque tú diseñas un curso y por supuesto la persona que, que copie ese, ese curso, ese diseño, ese curso, tú podrás intentar una acción contra ella, contra esa mm, persona, porque el derecho que te da, valga la redundancia, el derecho de autor es contra la reproducción y divulgación no autorizada. ujú, ¿Entiendes? Entonces sería solamente la reproducción del diseño del curso, pero los conceptos técnicos encerrados dentro de ese curso no están protegidos, ujú. igual que una obra científica. La Eso es obra verdad. científica, la gente y es muy importante que me hicieras esa pregunta porque la gente desconoce que el derecho de autor no protege conceptos técnicos. Una Ujú, obra científica no está registrada como derecho de autor, aunque el derecho de autor no es necesario ni registrarlo, porque se tiene desde que se materializa la obra pero no protege el derecho de ujú, autor, los conceptos técnicos encerrados dentro de esa obra científica. La única categoría de derechos de propiedad intelectual que protege conceptos técnicos son las patentes de invención en el área técnica o tecnológica. sí, y es bien difícil, ¿no? Determinarlo, porque se dice que en el mundo no hay nada nuevo, que todo ya está inventado. Y de repente, bueno, tú nos explicarás, esas patentes por un producto tiene que ver con alguna mejora que se le hace a un diseño inicial. ¿Cómo se maneja en el campo de las patentes? Reconocer un derecho de autor. Yo creo que es bien complicado. No, es complejo. Yo fui director de patentes del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela y yo fui el primer director general de ese servicio autónomo en Venezuela y te puedo decir con mucha propiedad que es complejísimo, es Ujú, muy complejo el solicitar una patente porque cuando tú solicitas una creación técnica, ¿entiendes? Se presume que tiene que ser novedosa, claro. que supere lo que ya existe, eso se llama altura inventiva, y que tenga aplicación industrial. Y eso lo revisan en la oficina de patentes especialistas en cada área. También eso, bueno, no es un abogado que se va a poner a revisarte la patente, Claro. sencillamente, si es en el área química, va a ser un químico el que te la va Ujú, a revisar, y si en el área biológica, un biólogo el que lo va a revisar, ¿entiendes? Y si cumple con esas condiciones previstas en la ley, el Estado otorga el derecho por 20 años. Y ujú. Venezuela es parte de los convenios internacionales, que hay varios convenios internacionales, sobre todo uno de la Organización Mundial del Comercio. Desde el año 95 somos parte del acuerdo que tiene un nombre larguísimo, acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que se conoce como ATIC. Y ese Ujú. es de la Organización Mundial del Comercio y somos parte de de ese convenio internacional que está incorporado a nuestro derecho interno y nosotros nos basamos en ese acuerdo internacional más las leyes de propiedad industrial y derecho de autor para aplicar todo lo que es el mundo de la propiedad intelectual. Es un mundo muy técnico, muy complejo. A veces los países no entienden esto y designan personas que no tienen conocimientos en el área, lo que trae siempre problemas de alguna índole por su inexperiencia en el... Sí. Conversando con el doctor Francisco Astudillo, que es experto en esta área, me gustaría preguntarte qué pasa con los saberes populares. Gente que no tiene preparación académica de alto nivel y sin embargo inventan cosas. ¿Cómo está protegido eso y cómo evitar que ese invento que es espontáneo de sabiduría popular sea protegido por este derecho, ¿no?
Fíjate que es bien importante. Fíjate que no hablamos primero nosotros dos y tú has hecho unas preguntas sumamente importantes e interesantes. Son los conocimientos tradicionales. Tú te Mm, estás refiriendo a los conocimientos tradicionales que pueden ser de pueblos indígenas, de exacto. comunidades locales, Ujú, ¿entiendes? Toda ese gran espectro de conocimientos pueden ser protegidos de alguna manera por la propiedad intelectual. Lo que no existe es una figura específica, mm, que siempre ha sido mi posición, que se debe aprobar un acuerdo internacional y se está discutiendo un acuerdo internacional para la protección de esos conocimientos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, un conocimiento tradicional que viene de generación en generación no puede ser patentado porque no es novedoso. Entonces, pero es importante ok, y la Constitución de Venezuela establece que esos conocimientos deben ser protegidos, tanto de los pueblos indígenas como de comunidades locales. Porque la Constitución nuestra habla de pueblos indígenas, pero también hay comunidades locales que no son indígenas y que tienen conocimientos ancestrales, tradicionales claro. importantes, ancestrales, tanto en Ujú, el área cultural como en el área técnica. sí, señor. Eso que vuelvo a que la generación de esos conocimientos tiene el mismo proceso mental en las Ujú. personas. Fíjate qué delicado y qué oportuno lo que estamos hablando, porque tiene que ver con nuestras comunidades, tiene que ver con América del Sur y todos esos conocimientos ancestrales que vienen de pueblos indígenas. Y lo vemos con la medicina natural. Claro, Vienen de otros países que no tienen la tradición de esa cultura indígena y se apropian de ese conocimiento y crean, digo yo, sus propias patentes de medicina basadas en esos productos naturales y vemos una industria farmacéutica que se basa en productos naturales y productos que después evolucionan a patentes químicas también. sí, Muy, tienes muy toda la razón interesante. y eso Sí, es muy interesante y eso se ha perseguido y se trata siempre de evitar de alguna manera, porque siempre se habla de la biopiratería. Eso que sí. tú estabas explicando se llama biopiratería. Ujú, Esa biopiratería se persigue en el mundo entero, se trata de evitar, y en el caso de la maca es una raíz peruana, ¿entiendes? Que fue patentada en los Estados Unidos, pero hubo una presión internacional tan grande que se anuló la patente sobre la marca. Y así ha sucedido en varias partes del mundo con algunos productos naturales. ujú, Entonces, los países tienen leyes para evitar que eso suceda. Por eso tiene que estar previsto en las leyes. Sin claro. embargo, hace falta ese acuerdo internacional. Sí. Se está discutiendo actualmente. Hay una conferencia diplomática que se está llevando a cabo en Ginebra, en Suiza, en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a la que pertenece Venezuela, que está discutiendo un acuerdo internacional en esa área, que ojalá pronto esté en vigencia para bien de esos conocimientos tradicionales de pueblos indígenas, en el área técnica, en el área cultural, todas las expresiones culturales que existen generadas por esas comunidades indígenas y locales son muchísimas a nivel mundial, Sí, muchísimas. señor. Mira, Todos los países, claro, todos los países las mucha tienen. tarea por hacer, porque tradicionalmente hemos visto el saqueo incluso de reliquias culturales, que se Claro, han mucho. transportado a otros países y ahora forman parte de sus museos y son propiedad cultural de los países. Y bueno, lo vemos, cuando viajamos lo vemos, eso normalmente está ocurriendo. Y ojalá de alguna manera haya un compromiso de poner orden en lo que pertenece a cada quien. Yo creo que es muy importante el respeto a la cultura, a las tradiciones, porque eso valora también. Y lo que hemos venido viendo es una desvalorización. Y vamos a tocar un punto que es bien interesante porque tiene que ver con una hoja que se ha satanizado, pero que hemos visto que poco a poco ha ganado espacio para fines recreativos y para fines medicinales. Y me imagino que ya sabes de qué se trata porque es de la marihuana. Ya en Colombia es oficial y reconocido los cultivos de esta planta para fines medicinales y recreacionales y permitir determinada cantidad para el uso. Igual en los Estados Unidos, en algunos estados ya incluso se cultiva la planta para esos fines. ¿Cómo está eso de la marihuana y la propiedad intelectual y bueno, y la visión diferente de un producto que ha sido satanizado por muchos años? ¿No?
Bueno, mira, puede ser que a partir de la marihuana se obtenga alguna molécula, alguna cuestión novedosa donde ¿sí? incide la marihuana y se pudiera obtener una patente de invención. Porque la ley no excluye, por ejemplo, que sobre la marihuana se pueda obtener una patente de invención. Y ahora más que pues hay la tendencia mundial a permitir su uso, como tú muy bien decías, para fines recreacionales y medicinales. Entonces, y ya hay muchas patentes a nivel mundial. Aquí en Venezuela no hay todavía solicitadas patentes en esa área, pero a nivel mundial hay muchísimas donde uno de los componentes es la marihuana. Ujú. ¿Entiendes? Así que eso no hay problema. También hay conocimientos tradicionales asociados al uso de la marihuana que pudieran ser protegidos por vía de las leyes especiales y ese acuerdo internacional al que tanto hemos mencionado. Sí. Bueno, pero volviendo a las universidades, porque este programa se llama Universidad en Línea. Bueno, hay investigaciones, y lo sabemos, en las universidades que tienen que ver con ese conocimiento ancestral. Farmacia, la Facultad de Farmacia de la UCB trabaja en ese sentido. La misma UDO buscando aceites de la planta coroba y desarrollando productos allí. Volvamos a las universidades. ¿Por qué las universidades no tienen tantas patentes si viven investigando y creando cosas? ¿Qué pasa allí? No, no, sí, pero han ido ¿Sí? aumentando. A nivel mundial, hay un índice sobre innovación que se basa también mucho en las patentes de invención solicitadas y concedidas, donde se refleja un índice mundial de innovación que produce la OMPI, Ujú. que Bueno. refleja que las universidades han ido incrementando el número de solicitudes de patente a nivel mundial. Aquí en Venezuela, lamentablemente, las universidades tienen pocas. Hay algunas, pero tienen pocas. Pero sí hay algunas. Por ejemplo, yo trabajo he ayudado a algunas personas, algunos investigadores de la Universidad Central de Venezuela, los he orientado Ujú. y les he revisado su documentación para solicitar una patente sobre una vacuna este, contra la malaria, contra el paludismo. Entonces, sí se hace investigación en Venezuela, en las universidades, y sí hay deseo de patentarlo, ¿entiendes? Tanto en Venezuela como en otros países, porque ese derecho es territorial. Si yo patento en Venezuela, tengo el derecho de exclusiva en Venezuela, Ah, pero si quiero en otros países, tengo que ir de país en país imagínate. solicitando, y eso cuesta mucho dinero. Ah, Entonces, quizás las universidades, porque patentar es costoso. Aquí en Venezuela, pues debemos trabajar en eso, en programas para exonerar de alguna manera o totalmente o parte de los derechos que hay que pagar para obtener una patente de invención en Venezuela, porque aquí más o menos están en el orden de los $1.500 wow, solamente como derecho, más lo que te van a cobrar los abogados que se encarguen y los especialistas claro. que te ayuden a eso, porque en esta área siempre es prudente. Yo sugiero que se busque alguna persona que oriente al interesado en solicitar el derecho ante el SAPI, en este caso en Venezuela. Pero a nivel mundial es igual. Entonces, Ujú. es costoso. Es Sí, costoso. Cuando una universidad tiene un resultado, lo primero que hace pues, es determinar si es protegible o no por vía de propiedad intelectual y claro, por cuál categoría de derecho. Y entonces, si tiene un resultado muy bueno, puede incluso entonces asociarse con una empresa para la explotación de claro. esa invención, que es lo que usualmente se hace también Ujú. a Que nivel es, mundial. que es precisamente el interés, pero ¿de quién es la propiedad? ¿Del De la autor? universidad, no de la Ah, universidad, de la la universidad, pero universidad. la universidad, pero fíjate, como yo te decía anteriormente, esos derechos son transmisibles. ¿Entiendes? Tú puedes permitir que una empresa explote todos esos conocimientos contra una contraprestación, contra un pago. Ujú. Puedes permitirlo. Efectivamente, la Universidad Central de Venezuela o la Universidad de Oriente obtienen un Claro. resultado específico, pues buscan alguna empresa que, que esté interesada, le transmiten, le dan una licencia, o sea, una Ujú. autorización para el uso de esa tecnología contra un pago que haga la universidad, que haga la empresa a la universidad. Y eso Ujú. es un contrato complejo porque hay Claro, una cantidad de aspectos difíciles allí, que es por eso que siempre sugerimos que vaya un experto. Claro, que vayan con un acompañamiento de un experto. totalmente de acuerdo. Tiene que ser así porque el derecho se ha especializado tanto que es importante contar con una asesoría idónea,
¿Por qué si no se cometen muchos errores? ¿Y cómo queda el investigador que desarrolló todo Es, esto? ¿Cómo queda el investigador? ese es uno de ¿Quién? los aspectos, ese es uno de los aspectos. Hay que establecer cuánto, y eso lo tienen que establecer internamente las universidades a través de un reglamento. ¿Cuál es la participación económica? ¿Cuáles son los Claro. beneficios que percibe el investigador que trabajó en una determinada invención que se patentó y se comercializó directamente o a través de una empresa a la cual se le cedieron los derechos? Eso tiene que estar establecido en el reglamento interno. Puede también en los contratos estar establecido, pero yo siempre sugiero a las universidades que dicten un reglamento interno donde establecen el porcentaje de participación de los Claro. investigadores en eso. Claro, es un estímulo. Y si vemos la universidad en el presente, sabemos que muchas investigaciones se desarrollan por recursos propios del investigador, que no solo pone su tiempo, sino a lo mejor de su misma casa está desarrollando la investigación porque tú lo sabes. Claro, claro, Eh, claro, claro. Y como decía Pasteur, Luis Pasteur decía algo que a mí se me grabó hace muchos años, que la suerte favorece, el azar favorece a la mente preparada. uh, Entonces los investigadores en las universidades están preparados, pues están para lograr sus creaciones, y las universidades tienen que preocuparse por claro. proteger esas creaciones de sus investigadores. Y aparte de eso, estimular la investigación, porque con los bajos salarios del personal de la universidad, de alguna manera esto retribuye y estimula al que hace un esfuerzo adicional. ¿Qué universidades tienen ese reglamento ya en Fíjate, la Venezuela? Universidad Central tiene uno y algunas otras tienen también, incluso universidades privadas, pero yo he tenido oportunidad de revisarlos y no son muy completos, Bueno, no son muy completos. Son reglamentos que, bueno, está bien que se dicten, pero tienen que estarse revisando también claro, periódicamente, porque, como te decía al principio, la propiedad intelectual es muy dinámica, muy dinámica. sí, Entonces y se va ajustando todo entonces cuando esas cosas tienen de la inteligencia artificial, todo eso tiene que tomarse en cuenta dentro de las universidades, porque la inteligencia artificial ahí, está cambiando todo, la exacto. medicina la está Ujú, cambiando todo, el derecho lo está cambiando, claro. ¿entiendes? Y vino Todo, y se, todo lo está cambiando. vino y se va a quedar, porque Sí, así sí, haya tantos detractores, va a continuar, va a seguir desarrollándose, vamos a ver cosas mucho más novedosas y hay que prepararse para ese futuro. Mira, ya nos seguro. queda nada de entrevista, qué rico hemos conversado, el profesor prontico se nos va al exterior a continuar trabajando allí, pero el contacto contigo sigue. Vamos a aprovechar esto que nos queda de la entrevista para hacer una recomendación a las universidades. Se habla de la autogestión, de buscar recursos propios, y tú has dado con una clave la posibilidad de patentes, de desarrollar lo que la universidad debe hacer, investigar y propiciar esa autogestión para ser de alguna manera más autónoma. Cómo ponerse en contacto con asesores idóneos, como es tu caso, cómo revisar esos reglamentos, cómo ponernos de frente con la modernidad definitivamente y no seguir esperando los presupuestos deficitarios, las ayudas del gobierno la queja permanente cuando la universidad tiene la capacidad de generar recursos, bueno, como lo han hecho en todas partes del mundo, ¿no? Claro, claro, fíjate, las universidades tienen que tener alguna unidad, un departamento, alguna división de transferencia de tecnología que se Ujú, ocupe de todas estas cosas. ¿Bien? De todas estas cosas, de que se ocupe de los investigadores, de hablar con los investigadores y ver los resultados que están obteniendo, definir las vías para protegerlo por la propiedad intelectual y también definir o ubicar posibles interesados en esa tecnología. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en unidades de este tipo, en centros de estudio del exterior, en la Universidad de las Islas Baleares. Estuve todo el año 2018 trabajando en la unidad de transferencia de tecnología de la Universidad de las Islas Baleares, en su sede en Mallorca, su campus principal. Estuve involucrado en esa asistencia que se da a los claro, investigadores y sobre todo en el contacto con las empresas interesadas en la tecnología. Entonces, fundamental. esa es la gran sugerencia que le doy yo a todas las universidades públicas y privadas.